Ok. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, residentes de Estonia. Mi nombre es Mats Kuskema. Soy el jefe de estrategia comercial del programa e-Residency. Hoy tenemos el placer de organizar nuestro primer seminario web en español. Si desea hacer preguntas después de la presentación, escríbalas en la pestaña Preguntas y Respuestas. En caso de que tenga preguntas específicas para el equipo de e-Residency, podría, por favor, escribirlas en inglés. Nuestro invitado, Ignacio Nieto Carvajal, es un miembro activo de la comunidad de e-Residents. Ignacio es micropreneur, blogger, escritor y desarrollador. La empresa de Ignacio, tu empresa en Estonia, ayuda a los e-Residents de España, América Latina y otros lugares del mundo a establecer su empresa en Estonia. Ignacio, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que os resulte interesante esta conversación. Muchas gracias, Mats. Thank you, Mats. Aquí, share. Bueno, hola a todos. Dejadme que comparta la pantalla. No sé si veis la presentación. Bueno, a ver, un momento. Sí, ahora. Bueno, voy a hablaros hoy de la e-Residency y las diferencias entre gestionar un negocio en España y gestionarlo en Estonia. ¿Por qué? Porque yo he pasado por ese proceso. Hace años tenía mi negocio en España. Voy a hablar un poco de mi historia luego. Y el hecho de fundar mi empresa en Estonia gracias a la e-Residency fue para mí realmente un cambio muy importante y por eso estoy hoy aquí para hablar de cómo fue mi caso y animaros a que conozcáis más sobre la e-Residency y las posibilidades que tiene para emprendedores de España, Latinoamérica y de todo el mundo. Entonces, en primer lugar, voy a hablar un poco de quiénes somos. Bueno, yo soy el CEO de Empresa en Estonia. Somos un proveedor autorizado por el gobierno de Estonia para la creación de empresas en Estonia y el registro, la contabilidad y toda la gestión de la empresa. Estamos formados por 15 profesionales de España, Estonia, Ucrania, El Salvador, incluso nómadas digitales, gente de todo el mundo. Tenemos licencia oficial para esta actividad. Y bueno, y nuestras actividades están un poco controladas por el gobierno de Estonia y el equipo de Residency para garantizar que damos un servicio de calidad. Para poneros un poco en perspectiva, me gustaría hablaros sobre todo de mi historia brevemente y cómo llegué a conocer todo este proceso de pasar a emprendedor, conocer el programa de Residency y fundar mi empresa en Estonia. Yo hace unos 10 años, hace una década ya, tenía un trabajo en España, era empleado, un trabajo estable, bien pagado. El trabajo, bueno, lo que muchos llamarían un trabajo ideal, ¿no? Tenía un trabajo estable, sabía que tenía el sueldo asegurado, pero mi problema es que no era feliz, no me gustaba lo que hacía. No lo encontraba creativo, no lo encontraba un reto. Hacía lo mismo día tras día. Era bastante aburrido para mí. Tenía que coger el coche, ir al atasco todo el día y estar en una oficina con gente que no me planteaba ningún reto, ni actividad, ni la gente que me rodeaba. Entonces un día decidí que había tenido bastante y que quería probar a hacer otras cosas. Así que decidí dejar mi trabajo estable y emprender. Empecé primero trabajando como desarrollador freelance de aplicaciones de iOS, que en aquel entonces estaban como en ese momento era su boom, y empecé trabajando en primer lugar como autónomo en España, que viene a ser, para los que estáis en Latinoamérica, en otros países de fuera de España, es como un freelance o un profesional, por así decirlo.
Y aunque a nivel de clientes no tenía problema, tenía clientes, mi trabajo me gustaba, por fin estaba haciendo algo creativo, algo que me gustaba. Pero mi problema era que no podía entender muchas cosas a nivel de negocio. Me resultaba muy difícil entender todas las complicaciones del sistema empresarial español, todas las normas, el IVA, la facturación, por qué pagaba IRPF, no pagaba IRPF aquí, la retención, todo me resultaba muy complicado. Hasta el punto de que gran parte de mis horas de trabajo o mis problemas, lo que me quitaba el sueño por las noches, por así decirlo, no era si tenía clientes o no tenía clientes, era cómo gestionar mi negocio, qué estaba pasando. No entendía qué estaba pasando en mi negocio, las reglas no estaban claras. Por ejemplo, si tenía que desgravarme la gasolina del coche, no sabía si estaba haciendo bien o no. Si le preguntaba a mi contable, a veces me decía que estaba bien, otras veces me decía, otro contable me decía que estaba mal, otro me decía que probara de grabarme la mitad. Había un montón de reglas que no podía entender. Era un sistema que no era claro para mí. Intentando también bajar un poco la fiscalidad, me convertí en empresa y al final ese fue un movimiento incluso peor, porque aunque estaba pagando menos impuestos, porque las empresas tienen un tope que no tienen los autónomos, tenía muchas más problemas de contabilidad, muchas más reglas, tenía que llevar un montón de papeles que antes no tenía que haber llevado. Se convirtió al final en un problema para mí. Daba la situación además de que en ese momento estaba intentando emprender y llevar una vida un poco más independiente a nivel de localización geográfica, tener una vida más location independent, que le llaman, o ser más nómada en ese aspecto. Y me encontraba con muchos problemas al tener una empresa española. Sobre todo que en un momento dado tenía que ir a una oficina y si estaba en ese momento viajando por Alemania, tenía que ir a una oficina en España y no tenía más remedio que ir a esa oficina en España. Lo cual, conforme vas siendo más independiente y vas moviéndote más por el mundo, es un mayor problema. En esa situación en que me encontré, dio la casualidad de que estaba en Letonia, que es un país vecino a Estonia, y hablando de mis problemas con un gestor del coworking en el que estaba y un amigo que era también nómada digital, me dijo, Letonia no es el país adecuado para ti, tienes que ir al país vecino, que es Estonia, que ahí es donde tienen un sistema que se llama iResidency, un programa que se llama iResidency, que permite a las personas que son como tú, que necesitan un negocio digital sin fronteras y con independencia geográfica, permite a estas personas tener una empresa, fundarla sin ni siquiera ir a Estonia y gestionarla completamente online. La verdad es que al principio no me lo creí, fue una cosa acostumbrado al sistema español, no me lo terminaba de creer, pero empecé a investigar sobre el tema y al final me di cuenta de que sí, que realmente era una cosa que existía, que estaba ahí y que había mucha gente que ya estaba convirtiéndose en e-residents y fundando sus empresas en Estonia. Entonces, bueno, me decidí, tras pensarlo mucho, investigar un poco al respecto, me decidí a abrir mi empresa en Estonia y para mí fue un cambio fundamental. No solo me permitió a mí como individualmente llevar el estilo de vida más independiente que estaba buscando y que mi negocio fuera digital y que no estuviera atado a una localización geográfica, sino que me permitió también crecer a mi negocio, porque acabó con muchas limitaciones que me estaba encontrando y que obstaculizaban el crecimiento de mi negocio, la dependencia de una localización geográfica y una serie de papeleo, el excesivo papeleo, todas estas cosas. Y para mí fue tal cambio que ahora es por lo que me he vuelto un embajador del programa iResidency de Estonia y de hecho mi empresa se dedica a ayudar a otros a que descubran las ventajas de este programa, que no es para todo el mundo, pero desde luego para los que realmente son un buen fit para el programa, para los que realmente están buscando esta libertad y esta independencia, es la solución perfecta. Entonces, dejadme que os hable brevemente de lo que es el programa iResidency, por si hay gente que todavía no sabe exactamente qué es. Y quiero empezar hablándoos un poquito de Estonia. Estonia
es un país que, bueno, no sé, yo antes de empezar a viajar ni siquiera sabía exactamente localizarlo en el mapa, pero su historia es apasionante. Tras reganar la independencia de la Unión Soviética a principios de los años 90, Estonia se encontraba en una situación en que querían entrar a Europa, modernizar todo su sistema que había sufrido tras muchos años de ese pasado soviético, y su manera de modernizarse y entrar en Europa fue empezar de nuevo y digitalizar toda su administración. Entonces, hicieron dos cosas muy fundamentales. Una es digitalizar toda la administración, de manera que todas las operaciones que los estonios hacen con respecto a su gobierno, administrativos, papeleos, prácticamente el 99,9% de todo lo que hacen se puede realizar online. Eso es fantástico. Además de eso, modernizaron su sistema de negocio muchísimo para fomentar el emprendimiento, fomentar que al principio las empresas que están empezando, los emprendedores que están empezando, no encontraran trabas, no encontraran problemas para ejercer su actividad. Entonces, todo esto se fue desarrollando, por supuesto, a lo largo de los años 90, 2000, hasta que culminó en 2014 con lo que es la Nación Digital o el programa e-Residency, que es básicamente llevar esta innovación de una administración completamente digital y un sistema de negocios adaptado para favorecer a los emprendedores a todos los demás habitantes del mundo. No solo a Estonia, sino abrirlo a todos los habitantes del mundo. Ese es básicamente el concepto de la nación digital. Es una identidad digital que el gobierno de Estonia emite que te permite acceder a ciertos servicios de la administración estonia. Y el más importante o el más relevante para mucha gente es la posibilidad de abrir una empresa en Estonia y gestionarla completamente online, sin ni siquiera pisar el país báltico. Entonces, importante, cuando se habla de Estonia y de abrir una empresa online y de todas estas cosas, siempre hay al principio muchas confusiones o malentendidos que son muy comunes. El primero es, debido al nombre e-residency, no es una residencia. Tiene que distinguirse muy bien lo que es e-residency de residencia o ciudadanía. La e-residency no te da ningún derecho de residencia en ningún país, ni en Estonia ni en Europa, ni es un derecho de ciudadanía. Si tú no puedes, por ejemplo, viajar a Francia, el ser e-resident no te va a dar ninguna visa ni ningún tipo de derecho de viajar a Estonia, Europa o a Francia. Eso por un lado. Por otro, no afecta para nada a tu residencia. Si tú eres e-resident y vives en España, tú sigues siendo e-resident y sigues siendo residente en España. Son dos cosas completamente diferentes. Dicho esto, todo el mundo puede solicitar la e-residency, independientemente de tu ciudadanía, tu residencia, dónde vivas, dónde has nacido. Todo el mundo puede solicitar la e-residency. También es importante, cuando se habla de este tipo de empresas que se pueden abrir online, destacar que Estonia no es un paraíso fiscal. Estonia es lo que a mí me gusta llamar un paraíso administrativo, porque para muchas personas el hecho de tener toda esta poder de acceso online a la administración y poder gestionar todo online es realmente un paraíso administrativo cuando lo comparas con tener una empresa en otros lugares. Y luego hablaremos concretamente del caso de las diferencias entre España y Estonia, que es lo que más puedo hablar yo basado en mi experiencia y en la experiencia de los emprendedores con los que trabajo. ¿Cómo se solicita la e-residency? La e-residency se puede solicitar en apply.gov.ie, en la página web de la e-residency, es apply.gov.ee. Básicamente el proceso es sencillo, se rellena un formulario, nos piden una serie de datos y al final hay que pagar una tasa administrativa que son 100 euros y si quieres que te envíen la e-residency a tu país, o en el país donde estás, son 120 en total. 20 euros de gastos de envío. Depende un poquillo también del país. Creo que hay algunos lugares donde puede ser un poquito más caro.
pero básicamente son 120 euros y es importante también que sepáis que esta tarjeta de eResident, está en un pack que tiene una tarjeta de eResident, que es la que se conecta al ordenador y tiene esa identidad digital con ese chip criptográfico que te permite autenticarte y usar los servicios, identificarte ante la administración estonia. Esta tarjeta, como imagináis, no es similar a un DNI, a un ID nacional. Es decir, os puede identificar y se puede usar para muchas cosas, para firmar, para crear una empresa, para firmar documentos oficiales. Así que no se puede enviar a todo a tu casa. Se envían unos puntos concretos que se llaman pick-up locations o puntos de recogida, que hay varios distribuidos en todo el mundo. Generalmente en las embajadas de Estonia suele haber pick-up locations y en Europa, por ejemplo, hay muchos. En Latinoamérica no hay todavía ninguno, pero a finales de año se planea abrir un punto en Sao Paulo, en Brasil. Para toda la gente que está en Latinoamérica, que actualmente tienen que viajar a lugares cercanos como Estados Unidos, de esa manera tendrán acceso mucho más favorable a recoger su pack de eResident. Entonces, ¿cómo es el proceso? Pues entras en la web, rellenas tus datos, subes una foto, etcétera, haces el pago y entonces hay un proceso de 2 o 3 semanas de investigación por parte de la policía estonia para que ellos se aseguran de que eres una persona decente, que no tienes ningún antecedente penal, que vamos, que tus intenciones son legítimas, que lo que quieres es abrir tu empresa en Estonia o cualquier otro uso de la e-residencia, porque hay mucha gente, por ejemplo, la tiene solo para las ventajas de tener una identidad digital o por apoyar esta nueva innovación tecnológica. Entonces, si no tienes ningún tipo de criminal record, ningún tipo de antecedentes penales, el 99% de las veces se aprueba tu solicitud y te envían el pack, te lo envían al punto de recogida. Esto suele tardar una semana más. Entonces, una vez que tienes ese pack en tus manos, ¿qué puedes hacer? Pues ahí es cuando llega lo interesante, que es abrir una empresa en Estonia. Entre otras cosas que puedes hacer, la más fascinante o lo más interesante es abrir una empresa completamente online. Entonces, es fundamental decir que cuando decimos que es online el proceso, queremos decir online, completamente online. Es decir, no solo el registro de la empresa es online, sino que todo se puede hacer online, desde pagar tus impuestos, contratar empleados, administrar permisos para tus empleados, etc. Todo se puede hacer online. Incluso, por supuesto, Estonia pone a disposición de las empresas estonias fundadas por eResidents la posibilidad de usar un banco online, un banco digital. Entonces, si usáis un banco digital, todo el grueso de vuestras actividades de vuestra empresa se puede hacer online. Esto es fundamental, ya os digo, para gente que tiene independencia geográfica o que viaja o que necesita, por ejemplo, startups globales, donde los miembros están en distintos puntos del mundo. Es súper importante tener la capacidad de hacerlo todo online, ¿vale? Por supuesto, estamos hablando de que Estonia es parte de la Unión Europea y por lo tanto vuestra empresa es una empresa europea y tiene todas las ventajas de pertenecer a la Unión Europea, incluido el número de VAT, si vais de IVA intracomunitario, si vais a tratar con empresas o proveedores de Europa. Eso es bastante interesante. Luego hablaremos de las diferencias entre el sistema fiscal estonio, pero lo fundamental es que debido a esta remodelación que hicieron de su sistema de negocios, su sistema fiscal, de su sistema empresarial, por así decirlo, está pensado para favorecer a las empresas, al emprendimiento, a las empresas que empiezan, a los nuevos negocios, para que puedan crecer al principio sin someterlos a una carga excesiva impositiva. También, como os he dicho, es una ventaja muy importante para empresas globales, ¿no? Varios miembros, porque imaginaros que tenéis una startup en que uno de los miembros vive en Silicon Valley, otro de los miembros vive en Francia y otro de los miembros vive en Portugal. Claro, estas 3 personas viviendo en 3 lugares del mundo diferentes necesitan un marco común legislativo donde ejercer su actividad. Ahí Estonia también
puede ofrecer una solución muy buena porque te permite a las 3 personas en 3 lugares completamente diferentes del mundo tener un marco de referencia legislativo para su empresa. Entonces, vamos a hablar un poco, en base a mi experiencia y a la experiencia de los emprendedores con los que trabajamos, cuáles son las diferencias entre tener tu empresa en Estonia y en España. Bueno, lo que hemos comentado, por un lado, la administración 100% online, esto es súper importante. En España, sí es verdad que ha mejorado la cosa y ahora mismo se pueden hacer ciertas gestiones online, pero una visita a la ventanilla única o una visita al notario no te la quita nadie. Yo cuando abrí mi empresa en España tuve que hacer en total 3 visitas a 3 oficinas diferentes, sin contar las visitas que había hecho antes a Seguridad Social, Oficina de Hacienda, Oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, el poder hacerlo todo online es fundamental. Es la diferencia para mí personalmente, fue la diferencia reveladora, la diferencia que me hizo decidirme por Estonia. Otra ventaja importante es que no hay cuota de autónomo. Es decir, en Estonia no tienes que pagar por el privilegio de trabajar como freelance o emprendedor o tener una empresa. En España, tener esta cuota de autónomo especialmente, esto es menos relevante a lo mejor para países de Latinoamérica, pero sí que es verdad que en España esta cuota de autónomo es un agravio comparativo, es una desventaja que os pone en desventaja frente a un mercado global, porque hoy en día vivimos en un mercado global. Entonces, imaginaros que vosotros tenéis una agencia de marketing o SEO y estáis ofreciendo el mismo servicio que un alemán en Alemania que tiene la misma agencia de marketing y SEO. Entonces, el problema es que vosotros, por ejercer vuestra actividad, estáis pagando, empezáis pagando 60 euros, pero llega un momento que pagáis más de 300 euros. Si tenéis una empresa, desde el primer día ya no aplican las retenciones estas, y desde el primer día, si tenéis una empresa, sois sois autónomo societario, pagáis 300 euros o incluso más. Entonces, esta persona que está en Alemania tiene 300 euros más para gastar en AdWords, en campañas de marketing, en mejorar su web, en contratar a alguien que le ayude a hacer la web. Entonces, realmente empezar con ese agravio comparativo es malo para nuestro sistema empresarial. Hace que el sistema empresarial español sea menos competitivo. Otro aspecto fundamental de Estonia, que es muy importante, como he comentado, Estonia no es un paraíso fiscal. Estonia es un país respetable en la Unión Europea, tiene una tasa impositiva de impuestos, impuesto de sociedades del 25% efectivo, que es el mismo o similar al de la mayoría de países europeos, pero lo que han hecho en Estonia, que es realmente inteligente, es cuándo se aplica esta imposición. En Estonia no se pagan impuestos por excepto si hay distribución de dividendos o salarios. Es decir, se produce la imposición cuando se distribuyen beneficios, ya sea por medio de dividendos o de salarios. Entonces, esto implica que tú al final, cuando distribuyes dividendos o distribuyes salarios, tú vas a acabar pagando impuestos igual. Al final, no es un paraíso fiscal porque sí se pagan impuestos, se pagan los mismos impuestos o similares al resto de la Comunidad Europea. Pero lo inteligente es cuándo se pagan esos impuestos. Eso marca una diferencia fundamental, porque al principio, cuando estás empezando una empresa, tienes una carga impositiva fuerte y no tienes los beneficios suficientes o la base de clientes o los ingresos que te permiten hacer frente a todas esas gastos que tienes al principio o levantar el negocio y hacerlo crecer. Eso es la fase más crítica de una empresa. Por eso el 95% de las empresas que fracasan en el primer año, es porque no son capaces de superar esa barrera. Estonia lo hizo de manera inteligente, ya os digo, porque permite eliminar esa barrera. Es decir, hasta que no empiezas a asignar salarios, hasta que no empiezas a asignar dividendos, no se te aplican impuestos. Es decir, todo el dinero que se queda en la empresa o se reinvierte en la empresa, reinviertes con gastos deducibles, justificables de negocio, está libre de impuestos, que eso es muy importante.
Pero más importante todavía, para mí al final, o por lo menos, fue que su sistema fiscal es muy claro y muy transparente. A nivel de transparencia, deciros que Estonia desde mi punto de vista, el país más transparente a nivel de sistemas de negocios en la Unión Europea y en el mundo. Pero lo importante sobre todo es que el sistema es claro, se puede entender. Tienen un sistema impositivo muy sencillo. La tasación sucede cuando se distribuyen dividendos o salarios. El impuesto de sociedades es 25% que se aplica al mes siguiente de que se paguen los dividendos o el salario. Y todo es claro, en el sentido de que no tienes duda de qué te puedes desgravar o no, como en el sistema español de, bueno, es que si trabajo en casa, ¿me puedes desgravar la electricidad? Pues tienes que calcular el porcentaje de electricidad que te desgrava, que estás usando como autónomo y entonces o el porcentaje de gasolina, no. En Estonia es muy claro, es como esto te lo puedes grabar, esto no te lo puedes grabar y las leyes son claras y sencillas. Dos contables de Estonia no te van a dar dos respuestas diferentes para la misma pregunta, o no deberían. En España es algo que a mí me pasaba y para mí era una fuente de estrés importante en mi negocio, que cuando preguntaba a dos contables diferentes recibía dos respuestas diferentes sobre si estaba haciendo bien o mal las cosas. Luego, fundamental también, independencia geográfica. Al final, si tienes una empresa en España, tienes que ir a España tarde o temprano a hacer papeleos. La diferencia con Estonia es que el sistema estonio entiende, incluso si eres un e-resident, para mí lo realmente innovador o revolucionario del sistema estonio es que Estonia entiende lo que es un nómada digital, entiende lo que es una empresa global, entiende lo que es una startup, entiende esos conceptos, sabe que si eres un e-resident no vives en Estonia, entonces no esperan que tengas una oficina registrada en Estonia, ni que vivas en Estonia, ni que tengas una factura de agua o luz en Estonia. Ellos saben que tú estás fuera y es perfectamente válido para ellos. Eso sobre todo es fundamental. Siempre digo, cuando me decidí finalmente a convertirme en nómada en el sentido de no tener una residencia fija en España y viajar, mi principal problema fue que de repente los bancos españoles como que se asustaron y me empezaron a pedir información de qué estaba haciendo, dónde estaba, que si estaba haciendo blanqueo de capitales o si era un terrorista. Eso fue como en plan correo que te envío que te voy a cerrar las cuentas si no nos dices todos estos datos y nos dices dónde estás. Fue como muy desagradable en el sentido de que me dio la sensación de que por no vivir en España, como que me estaban diciendo que era un terrorista o estaba blanqueando dinero o esas eran mis intenciones. En Estonia directamente no esperan de mí que viva allí, ni que tenga mi banco esté en Estonia. Mi banco puede estar en Finlandia, de hecho, uno de mis bancos es Holvi, que está en Finlandia, y mi empresa está en Estonia. Y yo ni siquiera vivo ni en Finlandia ni en Estonia. Eso es fundamental, porque el futuro es independiente de la localización geográfica. En el futuro, más y más gente renunciará a las fronteras como las conocemos hoy y tendrá más movilidad geográfica. Además, tener una empresa en Estonia es diferente a ser autónomo. Muchos de vosotros seréis autónomos en España o planteáis ser autónomo en España. El problema de ser autónomo en España es que yo siempre pongo la comparativa de una bici y un Ferrari, porque ser autónomo es como tener una bici y tener una empresa es como tener un Ferrari, en el sentido de que si eres autónomo, respondes de todo con tus bienes personales. Si tienes un problema, respondes con tus bienes personales. No tienes una empresa en realidad, con lo cual no tienes una separación entre tus finanzas y las finanzas de tu empresa. No solo eso, sino que no eres una empresa. Nadie te va a invertir. Si eres una startup, necesitas ser una empresa. No puedes ser un autónomo, porque un inversor no va a invertir en un autónomo. Todas esas cosas te lastran si eres autónomo. Y desgraciadamente el sistema español está pensado para que haya una gran masa de autónomos, pero hace muy difícil a estos autónomos convertirse en empresas y crecer. Esa transición es la que se hace difícil, que eso es lo que yo creo que lastra un poco la economía del país. Por supuesto, Estonia, es importante decir que es un país que se dice que Estonia funciona como una startup tecnológica y yo he encontrado que eso es cierto, es verdad.
no tienen miedo a probar cosas nuevas y probar ideas innovadoras. Eso es lo que los hace tan únicos. Tanto es así que tienen una legislación específica, por ejemplo, para regular las criptoempresas. Tienen licencias de criptoempresas. Sin embargo, en España, por ejemplo, toda actividad cripto, monedas, Bitcoin, etcétera, está como penalizada. En Estonia, al contrario, ellos, por supuesto, tienen una legislación muy estricta con una serie de normas y reglas para controlar que no haya blanqueo de capitales o actividades ilícitas, pero el país está a favor de las nuevas tecnologías de las criptomonedas. Por ejemplo, el sistema X-Road, que es el sistema que usa Estonia para compartir la información de toda la administración, está construido sobre tecnología blockchain. Y eso es algo muy innovador. No conozco muchos países que estarían dispuestos o tendrían la capacidad de construir todo su sistema de información sobre blockchain. Y eso les permite hacer cosas fascinantes como, por ejemplo, compartir la información de manera segura, rastrear la información hacia atrás, permitir que no tengan que preguntarte por la misma información dos veces, el famoso Don't Ask Me Twice, que muchos países de Europa dicen que cumplen, incluida España, pero no es verdad. Si como que vosotros mismos vayáis a cualquier oficina, por ejemplo, a hacer la reforma de vuestra casa, tenéis que ir al ayuntamiento y dar una serie de papeles con una serie de información que el gobierno ya sabe de vosotros, vuestro nombre, vuestro DNI, vuestro teléfono, dónde vivís. Toda esta información que tenéis que rellenar, ya la habéis rellenado multitud de veces, está en vuestro DNI. ¿Por qué se os tiene que pedir esa información? Y otra cosa importante es, además, quizá porque es un país pequeño, pero que es un sistema muy cercano y muy amigable. Por ejemplo, si tienes un problema en Estonia de Hacienda, tienes una duda que no sabes cómo resolver, es perfectamente válido que escribas un email a la oficina de Hacienda de Estonia y ellos te responden. No solo eso, sino que tienen un teléfono a los que les puedes llamar. Por supuesto, no malgastar el tiempo de nadie y hacer las preguntas correctas, pero si tú quieres resolver una duda que tienes con Hacienda en Estonia, es tan sencillo como escribirles un email. Y eso para mí fue también un shock, porque cuando, por ejemplo, me encontraba en una situación en que ni yo ni mi contable en España sabíamos la respuesta a una pregunta, que teníamos que hacer como se llama una consulta vinculante a Hacienda, era como una especie de, vamos, que había que pedir casi una bula papal para poder responder a una duda que era algo tan sencillo como ¿estoy haciéndolo bien o estoy haciéndolo mal? Eso también es súper importante para mí. Entonces, claro, Estonia, yo soy un converso y realmente siempre que puedo hablo de las ventajas del sistema estonio a todo el mundo. Pero yo entiendo que el sistema estonio puede que no sea para todo el mundo. Entonces, sí me gustaría hablar un poco de para qué personas Estonia puede ser la solución adecuada, más que para personas, para negocios, porque no todos los negocios a lo mejor es el mejor entorno para el programa e-residency. Entonces, fundamentalmente tenéis que haceros las preguntas correctas. Las preguntas correctas, siempre la equivocada, es la siguiente. ¿Puedo estar en España y evadir impuestos o pagar menos impuestos con una empresa en Estonia? Esa es la pregunta equivocada. Lo que yo siempre digo es que Estonia te da la libertad de tener un negocio sin fronteras, con muy poca carga fiscal que te permite crecer, y cuando tú estás ya preparado y tienes una empresa en la que ya estás en un nivel de crecimiento bueno, entonces es cuando empiezas a generar beneficios y a pagar impuestos. Pero eso no debe ser el factor fundamental de vuestra decisión. Es la libertad que te da, la capacidad de que todo sea online, de que puedas, incluso estando viviendo en España, tú puedes gestionar tu empresa completamente online sin ni siquiera pisar Estonia. Eso es súper importante. Como os he comentado antes, Estonia es uno de los países más transparentes de la Unión Europea, para mí el más transparente, en el sentido de que toda la información de Estonia es pública, de las empresas estonias, es pública y se puede consultar online por cualquier persona. Simplemente busquéis el nombre de una empresa, busquéis el nombre en el registro de empresas, se puede buscar el nombre de una empresa, es online, es público, cualquiera puede ver quiénes son los socios, cuánto se ha generado en impuestos incluso, se pueden ver toda una serie de condiciones. Esta transparencia
hace que el sistema sea confiable y sea seguro y te dé tranquilidad. Tú estás en un sistema en que sabes que el ecosistema en sí mismo se protege debido a esta transparencia. Eso es súper importante. Entonces, si tienes un negocio local, sí es verdad que puedes tener tu negocio en España y tenerlo en la empresa en Estonia. Pero al final, si tu negocio es un local físico como un restaurante, un garaje, un taller, al final lo que pasará es que España declarará que la mayoría de tu actividad sucede en España y por lo tanto tu empresa tendrá que pagar impuestos en España. Aún así, te puedes beneficiar de tener toda la actividad online en Estonia mientras tu empresa incluso paga impuestos en España. Pero sí que es verdad que si tienes tu negocio es local, es un local físico, un restaurante, un taller, a lo mejor no es tan recomendable o es una solución menos recomendable que si tienes un negocio digital y que tiene más independencia geográfica. Por la misma razón, si tienes venta de bienes físicos, imagínate, tienes una tienda donde haces importación y exportación de productos y todo pasa por un almacén que está en España, ahí ya también es una situación en que es a lo mejor menos recomendable. Sigue siendo, ya os digo, sigue teniendo ventajas en el sentido de que toda la administración online la sigues teniendo, ahí no hay ningún problema. Pero sí es verdad que esto es más recomendable para negocios digitales con independencia geográfica. Un aspecto importante es dropshipping y FBA, que son, como sabéis, modelos de negocio en que tú tienes una tienda online, pero tus productos vienen de un proveedor que está a lo mejor en China o en cualquier país y se distribuyen al cliente final sin que tú hagas nada. Tú tienes tu tienda online, cuando llega una compra a un cliente, le dices a tu proveedor que le envíe el producto al cliente final sin tú almacenarlo, ni recibirlo, ni importarlo, ni exportarlo. Esos modelos de negocio, por ejemplo, son también perfectos para una empresa en Estonia, porque realmente tú eres la parte digital del negocio. Y de hecho tenemos mucho éxito ahora con clientes que tienen ese tipo de negocios, porque Estonia les permite tener el framework adecuado, el marco adecuado para tener el negocio funcionando enseguida, con poca carga fiscal al principio y que les permite crecer. Ahora, donde realmente es fantástico el modelo de e-residency y tener la empresa en Estonia es para negocios digitales que tienen independencia geográfica, o bien porque son personas que son independientes a nivel geográfico, nómadas, o que son una startup, por ejemplo, una startup global con diferentes miembros a lo largo de todo el mundo, o personas que viajan regularmente. Personas a lo mejor cuyo negocio no se basa en una localización física. Ahí realmente brilla el tener una empresa en Estonia porque primero tienes esa independencia geográfica, puedes hacerlo todo online. Tienes un sistema fiscal que es muy ventajoso para los nómadas, donde tienes una carga fiscal muy reducida, especialmente los nómadas digitales, que al ser nómada digital, al tener una empresa global, no están sujetos a una imposición que está centrada en una localización geográfica. Por supuesto, para startups que están empezando, si tenéis una startup y queréis ser serios y recibir inversión, tarde o temprano necesitaréis constituiros como empresa para evitar una carga fiscal al principio que os haga fracasar por razones que no tienen nada que ver con vuestra startup, que yo sé por experiencia propia que es muy, muy, muy difícil emprender con una startup. Para quitarte esas trabas extra es una ventaja muy buena tener la empresa en Estonia. Por supuesto, si eres nómada digital tienes muchas ventajas. Al no ser residente fiscal en ningún país o ser a lo mejor residente fiscal de países con otros modelos impositivos diferentes a los europeos, pues reduces muchísimo tu carga fiscal y tu empresa Estonia te permite gestionar los impuestos en Estonia de manera totalmente independiente a dónde te mueves tú por el resto del mundo. Y como os he comentado, el tema de tener una legislación moderna y que aprueba la tecnología y favorece la tecnología y que incluso está a favor de las criptodivisas y todo esto, el blockchain y las nuevas tecnologías. Eso es fundamental. Entonces, para concluir, agradeceros un poco, antes de la ronda de preguntas, que hayáis estado con nosotros. Y bueno, recordaros que nosotros somos tu empresa en Estonia.com, somos proveedores oficiales del programa e-Residency.
Aceptamos todo tipo de empresas, nos encargamos del registro y la contabilidad, la oficina virtual, todo lo que necesitáis para funcionar. Y acabamos de lanzar una plataforma llamada Companio para que os permite gestionar la empresa completamente online, siguiendo el espíritu de la e-residency. Muchas gracias. Espero que haya sido útil y ahora podemos pasar, si queréis, a la de preguntas para responder algunas de vuestras preguntas, que ahí he visto que hay bastantes. Okay, Matt, so maybe we can go to the Q&A session. Okay. Absolutely. So I tried to answer some of them privately, but you would know a lot more. There's one actually on a lot of payment platforms. Maybe, I mean, this is an area you can comment on, especially if they have clients outside Europe, which are the best payment platforms to work on, for instance. Por supuesto. Respecto a las pasarelas de pago, ahora mismo, antes era un poco más complicado hace años, pero ahora mismo hay una gran variedad de pasarelas de pago muy buenas que están a disposición de los e-residents. Si tenéis una empresa en Estonia e-resident, hay tres fundamentalmente que me gustaría destacar. Una de ellas es Stripe. Stripe es muy buena, es para mí personalmente a nivel técnico la mejor y ofrece muchas facilidades, todo es muy fácil con Stripe. Si Stripe para vosotros es una opción, principalmente está para residentes en Europa y en países tipo Estados Unidos, etc., es una opción para vosotros. Luego tenéis otra pasarela de pago que se llama Molly. Molly es francesa y sirve a los e-residents muy bien. Nosotros la usamos en tu empresa en Estonia. Es muy, muy buena también, os la recomiendo. Yo diría que Stripe es técnicamente superior, pero Molly también es muy buena. Y por último, siempre tenéis, para los que necesitáis este tipo de PayPal para dar todo tipo de cobertura a todo tipo de clientes de todo el mundo, incluido Latinoamérica, tenéis PayPal y Braintree, que es su API, por así decirlo, para la pasarela de pago, podéis usar. Luego hay otras menos conocidas como Payment Wall, etcétera, pero las tres fundamentales son Stripe, Molly y PayPal. A ver, vamos a buscar alguna pregunta. ¿Existe algún crédito en ISA? No, esto, claro. William Sánchez, por ejemplo, nos pregunta ¿qué tipo de impuestos son requeridos en tu país? Vale, ahí tenéis que tener muy clara la diferencia entre vosotros como empresa y vosotros como persona. Es decir, aunque seáis una persona que tenéis una empresa y la empresa sea fundamentalmente vuestra y solo seáis vosotros, vuestra empresa es una entidad separada de vosotros como persona. Entonces, vosotros pagáis impuestos en el país donde seáis residentes fiscales. Vuestra empresa es, a menos que suceda un cambio de residencia por un establecimiento permanente, es residente en Estonia. Con lo cual, vuestra empresa paga impuestos en Estonia y vosotros pagáis impuestos en el país donde seáis residentes fiscales, si es que sois residentes fiscales en alguno. ¿De acuerdo? Dice, buenas, yo tengo mi certificado digital en Estonia. Quise montar una empresa, pero luego cada año me piden hacer un informe en estonio. Claro, a ver, tener una empresa en Estonia no te exime de las responsabilidades de tener una empresa. Estonia lo ha hecho muy fácil para que todo el mundo pueda tener una empresa y sea súper sencillo crearla y gestionarla online completamente. Pero una empresa es una responsabilidad. Tenéis que pagar vuestros impuestos, tenéis que hacer vuestras declaraciones anuales de informes de actividad. Esto no es una república bananera. Estonia es un país muy serio y tenéis unas responsabilidades. Para eso estamos los proveedores de servicio, para ofreceros la posibilidad de hacer esto también con la menor carga posible para vosotros. Pero es importante que sepáis que tenéis una responsabilidad y vuestras empresas tienen una responsabilidad, por supuesto. Dice, ¿qué localizaciones existen? ¿Qué localizaciones existen en España para recoger la e-residency? Actualmente el punto permanente es la Embajada de Estonia en Madrid. Es donde se puede recoger la e-residency pack, el pack de e-resident, lo podéis recoger ahí. Se ha habilitado un punto de recogida temporal que va a estar funcionando en Barcelona,
en junio y julio, si no me equivoco, se ha pospuesto. Mats, is the new pickup location in Barcelona, the temporary pickup location in Barcelona will be available maybe in July? Yes, so the people who did apply and were supposed to receive it in Barcelona, they've all should have received an email. If they're in a hurry, they can pick it up in Madrid. If they can make it to Madrid, that's it. But hopefully it'll happen in midsummer, so end of June, July, hopefully. Okay. Sí, que básicamente, que ya habéis oído, que básicamente las podréis recoger un poquito más tarde, pero que la podréis recoger allí. Luis Felipe nos comenta, ¿existe alguna limitación a la actividad? Esto es súper importante también, no sé por qué no lo he mencionado yo, pero también es algo muy importante, sobre todo para gente que viene del modelo empresarial en España, porque en España tu empresa tiene una actividad y si quieres tener más de una actividad es una complicación de cabeza muy importante. En Estonia no, en Estonia tu empresa debe declarar una actividad principal por motivos estadísticos, pero puedes tener varias actividades y no necesitas declararlas de manera especial ni necesitas registrarlas en algún sitio o adaptarte a un nuevo módulo, simplemente tienes que hacerlas. En tu empresa en Estonia recomendamos, más que nada por temas fiscales y no hacerse una complicación importante, que si vas a tener dos negocios que son muy diferentes, imaginaros, por ejemplo, tenéis una tienda de dropshipping que no tiene el número de VAT porque su almacén no está en Estonia y tenéis un negocio de consultoría. Estos negocios son tan diferentes a nivel fiscal que para evitaros a vosotros problemas de añadir el VAT donde no deberíais o hacer una factura incorrecta, se recomienda separarlos. Pero nada te impide, por ejemplo, tener una consultoría de diseño, hacer programación, vender camisetas de tus diseños, todo esto lo puedes hacer, eso no hay ningún problema, ¿vale? A ver, un momentito. A new residency even if you live in Spain during most of the year. Como os he comentado, si vivís en España, nos preguntan varios que qué pasa si vivís en España y tenéis la e-residency y la empresa en Estonia. Esto es posible. Lo que pasa es que España tiene una serie de normas CFC que dicen que si todos los miembros de la empresa, fundamentalmente si eres el único miembro de tu empresa y vives en España, llegará un momento en que España decida que tu empresa tiene un establecimiento permanente en España, debido a que toda tu actividad, al ser el director, se hace en España, y tengas que pagar impuestos en España. Es decir, tu empresa será considerada una empresa española a nivel fiscal. Perderás todos los beneficios de la fiscalidad de Estonia, de no tasación a menos que haya distribución de dividendos, etc. Aún así, es una buena solución si estás buscando esta capacidad de hacerlo todo online. Eso es muy importante. Incluso en esa situación, aún así podrás tener todos los beneficios de la administración online de Estonia, que eso es súper importante. Dice, ¿podremos facturar a una persona con DNI español pero sin NIF comunitario? Sí, perfectamente. La empresa Estonia es una empresa europea con todas las de la ley. Podéis tener VAT o no tener VAT. En cualquier caso, podéis facturar a cualquier persona de la Comunidad Europea o de fuera de la Comunidad Europea. Dice, vivo en España. ¿Qué tipo de actividades económicas se pueden hacer y cuáles no? Actividades en general. Pensar siempre en los dos pilares de la e-residency son actividad digital, online, y independencia geográfica. Si tu negocio es un restaurante, no te lo recomiendo. Los trámites, como las declaraciones de impuestos en Estonia, son en inglés. En Estonia son en estonio. Es decir, las declaraciones de impuestos, etcétera, se puede hacer en estonio. Sí es verdad que el sistema e-residency, el lenguaje oficial de la e-residency es inglés, con lo cual todos los papeleos relativos a la empresa y la gestión de la empresa se puede hacer en inglés. Eso está muy bien hecho y además el sistema está muy bien traducido y se puede usar muy bien. Ahora, sí que es verdad que las declaraciones de impuestos y todos esos temas de Hacienda se tienen que hacer en estonio. Por lo tanto, siempre es recomendable contar con la ayuda de un proveedor de servicios. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna forma de tener un IBAN de Estonia sin tener que ir físicamente al país para abrir la cuenta? Nos pregunta Carlos. Esta es una muy buena pregunta. Que hay dos tipos de opciones para un banco, para la empresa en Estonia. Podéis usar un banco tradicional estonio, como el Java o el LHV,
para los que tendréis que hacer una visita a Estonia, para que os vean la cara, por cumplir las normativas Know Your Customer. Ellos tienen que verte la cara para el tema de blanqueo de capitales, etc. Otra opción es, sin necesitar de ir a Estonia, podéis ir a una solución online tipo TransferWise, Revolut Business, en muchos bancos online que os pueden abrir la cuenta para vuestra empresa. En ese caso no necesitáis ir a Estonia, pero sí es verdad que la gran ventaja de ir a Estonia en uno de estos bancos como LHV es que obtenéis un IBAN estonio. Actualmente no hay solución bancaria, al menos que yo conozca, que te ofrezca un IBAN estonio online. ¿De acuerdo? A ver. Dice... ¿gestionáis también impuestos? Sí, es la gestión integral de la contabilidad y todo. Dice, sobre el tema autónomo. A ver. Si retiro beneficios de la empresa, ingresáis dinero en cuenta bancaria de mi país, eso es. Hola, tengo una duda. Si retiro beneficios de la empresa en Estonia, al ingresar ese dinero en la cuenta bancaria de mi país, ¿también debo facturarlo o declararlo? Con lo cual pagaría doble impuesto. Estonia tiene un tratado de doble imposición con España y con la mayoría, todos los países de Europa y muchos países de fuera de Europa. Eso significa que hay unas reglas que deciden quién paga impuestos, por qué, y no se pagan impuestos doble. Ahora bien, cuando tú asignas dividendos, pasa también en España, si tienes una empresa española, tu empresa paga una serie de impuestos por los dividendos y tú como persona física, dependiendo del país en el que vivas, si vives en España, se te aplicarán otros impuestos a nivel personal. Si vives en Estonia, por ejemplo, no tienes impuestos sobre los dividendos recibidos como persona. Vamos a ver, tengo un e-commerce dropshipping. Dice, no tiene impuestos en Estonia, ¿es cierto? Efectivamente, dice, leo en vuestra página web que el Employee Salary no tiene impuestos en Estonia. ¿Es cierto? Efectivamente, como el salario en Estonia ocurre de la siguiente manera. Una pequeña parte de tu actividad se supone que es gestionar tu empresa en Estonia. Es lo que se llama la board member, ser director de tu empresa en Estonia, ¿vale? Entonces, por esa actividad pequeña, que es una parte pequeña de tu sueldo, como administrador de tu empresa, te asignas un sueldo y esa parte sí que está tasada en Estonia, paga una pequeña parte de impuestos en Estonia. El resto, la gran mayoría, es lo que se llama el employee salary, que es el salario que haces por tu gestión, pues, de cosas como marketing, desarrollo, diseño, etcétera. Esas cosas no están, esa actividad, Estonia sabe que no sucede en Estonia, con lo cual no está tasada en Estonia. Sin embargo, si eres residente fiscal de un país, por ejemplo España, sí que es verdad que por todo el sueldo que tú recibes a lo largo de todo el año, tienes que pagar tus impuestos anualmente como cualquier persona. Desventajas. ¿Cómo recibes tú el sueldo de la empresa de Estonia? El recibir un sueldo, como os digo, recibir un sueldo simplemente se hace un pago de una nómina desde la empresa, desde la cuenta bancaria de la empresa en Estonia hasta tu cuenta bancaria personal. Es lo que he comentado antes, que tenéis que tener una separación muy clara entre vuestras cuentas personales y las cuentas de empresa. Una pregunta curiosa que dicen que si se puede, que él trabaja con un iPad, iPad Pro, que si se puede usar un ordenador más antiguo con un USB solo por la tarjeta, etcétera. Decirte que yo trabajo también con un iPad Pro y no hay ningún problema. Hay un adaptador de USB-C a USB antiguo y ahí conectas la tarjeta y se puede trabajar sin problema. Te lo recomiendo. Y también está el software de firma, el software Digidoc, se encuentra también para iPad y funciona perfectamente. A ver. Vale. Dice, hola Ignacio, somos una startup con todos los socios viviendo en Madrid y operamos en 3 países. En este caso, ¿cómo se manejan las facturas de servicios para cada cliente de cada país? Esto no es una situación perfecta y no hay ningún problema. Simplemente vuestra empresa está en Estonia. Entonces, cuando os facturan, no os facturan a vosotros como personas, facturan a vuestra empresa que está en Estonia. Y cuando vosotros facturáis a vuestros proveedores, a vuestros clientes, perdón,
estas facturas van a nombre de la empresa en Estonia, con lo cual siempre aplicáis la misma normativa de la empresa Estonia y el mismo IVA y toda la misma normativa. Esa es la gran ventaja. Así que no hay ningún problema con hacerlo así. De hecho, es una de las principales recomendaciones. Me ha parecido entender que no necesito pagar cuota autónoma por tener una empresa en Estonia. ¿Eso es cierto, aunque siga siendo residente en España? Efectivamente, no necesitas pagar ninguna cuota autónoma por tener una empresa en Estonia. Con un único socio distribuido solo para impuestos, salario. Dice, ¿existe alguna opción de acudir a Madrid a recoger el pack? Actualmente, como sabéis, estamos en una situación un poco complicada por el tema del coronavirus, etcétera. Entonces, las embajadas estonias están abiertas y están funcionando. Cualquiera puede ir a recoger el pack. Entonces, como sabéis, ahora en España hay una situación en que la movilidad entre regiones está limitada, pero en cuanto eso pase y ya puedan moverse entre regiones, se podrá recoger el pack de e-residence sin ningún problema. A ver, dicen... ¿hay puntos de recogida en México? Desgraciadamente no. Tendréis que esperar a final de año para que se abra el punto de recogida en Sao Paulo. ¿Un pequeño estudio de diseño e implementación web podría ser una empresa en Estonia? Sí, perfectamente. Es una actividad digital, online, todo ocurre en Internet, no hay ningún problema con la actividad. ¿Cómo funciona una ONG con e-residencia? Esta pregunta es muy interesante porque en Estonia existe el concepto de non-profit o ONG que se llama MTU, ¿vale? Que es el equivalente a una empresa, una organización sin ánimo de lucro. Esta empresa lo único que necesita 2 miembros, pero básicamente es igual de fácil que una empresa normal OU. Es decir, vosotros la creáis con 2 miembros, se hace online. La única diferencia es que, claro, como es una ONG, no puede distribuir dividendos porque se supone que el objetivo de la organización no es el beneficio de los socios, sino una serie de metas elevadas, por así decirlo, y no el beneficio. ¿Qué son los costes más o menos? ¿Cuáles son los costes más o menos para un nómada digital para empezar el proceso de registro? El proceso de registro oscila entre los 200 y los 500 euros o más, dependiendo de dónde lo encontréis, pero los costes de mantenimiento de una empresa en Estonia son muy bajos. Básicamente, el coste que podéis tener al registrarla y después la cuota mensual, y si tenéis alguna, por ejemplo, hay proveedores, nosotros ofrecemos la oficina virtual de manera gratuita, pero hay proveedores, el resto de proveedores sí que es verdad que cobran eso al año. Esos gastos tenéis que tenerlo en cuenta, y si tenéis fees del banco, es decir, comisiones, dependiendo del banco que elijáis, pueden tener comisiones. Por ejemplo, Revolut Business tiene $25, creo, 25 euros al mes. Holby tiene menos. Luego está TransferWise, que no tiene comisiones, pero aplica fees en la conversión. Depende mucho de eso. Y vamos a las últimas preguntas ya, que veo que hay mucho interés porque hay muchísimas preguntas. Os pido perdón por adelantado porque no vamos a poder responderlas a todos. Dice, si no reparto beneficios y recapitalizo la empresa, ¿pago impuestos en España? Nos pregunta Carmen. No. Si no hay en Estonia, no hay tasación si no hay distribución de dividendos. Con lo cual, si el dinero no sale de la empresa en Estonia, no pagas impuestos en Estonia y no tienes que pagar impuestos en España por tener una empresa en Estonia, por sí, ¿sabes? ¿Es condición necesaria que todos los miembros de la sociedad posean la e-residencia? Esto es una pregunta también muy interesante. Es una condición necesaria a nivel práctico, porque si no, eso requeriría hacer una visita a un notario para hacer la empresa a nivel notarial, a la antigua usanza, o que haya un poder notarial, que se firme ante notario, todas estas cosas. Y esa persona que no es e-resident luego no podrá gestionar la empresa. Si necesita su firma, imagínate que, por ejemplo, una cosa tan sencilla como que queráis cambiar la dirección de la empresa, la sede social de la empresa, algo súper sencillo. En Estonia se puede hacer online en 5 minutos, literalmente en 5 minutos, muy sencillo. Ahora, si uno de los miembros no es e-resident, para firmar eso tiene que ir ante notario a Estonia, y todas las personas tienen que ir a Estonia o firmarle un poder notarial, con lo cual sí, todos los miembros deben ser e-residents.
Dice... hola, soy argentina, ¿cómo debo registrarme en Estonia? No hay ningún problema, en Argentina es el mismo proceso. Simplemente tienes que ir a apply.gov.ii, apply.gov.ee y ahí te registras como e-resident y listo. ¿Se puede hacer negocios con Estados Unidos? Se puede hacer negocios con Estados Unidos, no hay ningún problema. ¿Ofrecéis servicio para resolver dudas antes de pedir la residencia sobre un proyecto concreto? Nos pregunta Lea. Sí, tenemos un servicio de consultoría que se puede contratar para resolver vuestras dudas antes de una decisión tan importante. Y what do you think, Matt? Should we go for the last question or do we have time for more questions? We can extend it because there's many questions, if that's all right with you. Absolutely. Yeah, sure. That's why I was asking. Dice, hola Ignacio, gracias y enhorabuena. ¿Es cierto que los primeros 40.000 euros están exentos de VAT? No, os explico. El VAT, normalmente vuestra empresa no necesita un VAT a menos que superen los 40.000 euros de ventas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imagínate que tenéis una consultoría de informática, ¿vale? Resolvéis problemas de consultoría informática, programación, etcétera, etcétera. Entonces, vosotros tenéis 20, 25.000, 30.000 euros de ventas anuales. No necesitáis sacar un número de IVA, aunque siempre es recomendable, sobre todo si tratáis con empresas europeas, tener el VAT, ¿vale? Pero no es obligatorio. Ahora bien, en cuanto vuestras ventas suben de 40.000 euros, sí que es obligatorio tener ventas a clientes europeos, entiéndase. Es obligatorio tener ese número de VAT. Y, importante, para los que tenéis negocios que se consideran negocios digitales, de descargas digitales, lo que se llaman, imaginaros, tenéis un sistema como Netflix o tenéis un sistema de descarga de ebooks, entonces ese sistema funciona diferente en el sentido de que aplicáis el IVA o el VAT del cliente, del país del cliente. Entonces, en ese caso, tenéis que sacaros un número de IVA si vuestras ventas en cada uno de los países donde tenéis clientes superan ese límite que en cada país es diferente. Y poner un ejemplo muy concreto, dropshipping, que es el ejemplo más claro. Si tenéis una tienda de dropshipping y vendéis a clientes en Francia, Italia y Alemania, es importante que sepáis que si vuestras ventas en Alemania exceden de X, que creo que son 40.000, en Francia 35.000 y en Italia 40.000, os lo estoy diciendo de memoria, pero si en cada uno de estos países se exceden esas ventas, tenéis que sacar su número de IVA en ese país, ¿de acuerdo? Eso es solo para negocios que se consideran descargas digitales o que la actividad no sucede en Estonia, sino que sucede en ese otro país, ¿de acuerdo? Dice la sede de residencia. Dice, Sandra nos pregunta, ¿la sede de la residencia debe estar en Estonia si es una empresa de dropshipping? Sí, la sede social de vuestra empresa debe estar en Estonia siempre, siempre. Entonces, bueno, a menos que haya este establecimiento permanente, con lo cual ya pasaría a pagar impuestos en otro país, pero la sede social inicialmente debe estar en Estonia. Ahora, si tenéis una empresa de dropshipping, no necesitáis que vuestro almacén esté en Estonia. Puede estar en cualquier otro punto del mundo. De hecho, la mayoría de nuestros clientes tienen empresas de dropshipping y no tienen el almacén en Estonia, con lo cual eso es perfectamente plausible. Para abrir cuenta de banco estonio, ¿hay que tener empresa abierta ya? Para abrir una cuenta bancaria a nombre de tu empresa, sí. Efectivamente, el banco no te va a abrir una cuenta bancaria a tu empresa hasta que la empresa no esté constituida. Tienes que tener el número de registro de la empresa. Hola, mira, Talita nos hace una pregunta también muy interesante. Hola, soy freelancer y por eso mi sueldo mes a mes cambia mucho. Es una situación muy común. ¿Puedo asignarme un sueldo diferente cada mes? Efectivamente, esa es otra de las ventajas que además es una diferencia importante con España. En España incluso se ha llegado a hablar de que Hacienda calculaba cuánto deberías ganar o cuánto deberías asignarte sueldo dependiendo de lo que ganan tus vecinos, movidas de este estilo. En Estonia no, en Estonia se usa el sentido común, ¿no? Usan el sentido común mucho, con lo cual si tus ingresos son variables, porque eres un freelancer, es perfectamente viable que tu sueldo sea variable también, dentro de unos límites. No vas a tener a lo mejor un mes
100 euros de sueldo y al mes siguiente 10.000. Eso sería un poco raro, pero si tienes una ligera variación, no hay ningún problema, efectivamente. Dice, ¿cuánto tiempo tenemos para ingresar el capital inicial de 2.500 dentro de la compañía? ¿Se puede usar libremente? Estas son preguntas también muy interesantes que nos hace Luis Ortiz. Muy buena pregunta. El capital social, es verdad, el mínimo son 2.500. Generalmente se tiene que pagar, puedes establecer cuándo se paga, pero nosotros solemos establecer para nuestros clientes el máximo, que son hasta 10 años. Eso quiere decir que tenéis 10 años para hacer efectivo ese pago. No, no como en España, que a lo mejor se puede hacer como en propiedades, o decir que tiene un ordenador. Aquí se hace efectivo, se paga a los 10, hasta un máximo de 10 años. Que está muy bien, porque si en 10 años tu negocio no ha sido capaz de generar 2.500 euros, pues básicamente el negocio no está, tendrías que replantearte que el negocio no está funcionando. Este ingreso de capital inicial se puede usar libremente, se puede usar para gastos de la empresa. Se supone que este share capital, el capital inicial, tú lo pagas para los gastos que te surgen en la empresa para poder hacer frente cuando todavía no tienes ingresos. ¿Se pueden emitir security tokens en Estonia? Efectivamente, se pueden emitir security tokens y hay una legislación concreta y específica para las criptoempresas que está muy bien, muy currada. Y tienes dos licencias, la licencia de crypto trading y la licencia de crypto wallet. La primera te permite hacer cambios fiat cripto y la segunda te permite actuar como un wallet para tus clientes y por lo tanto lanzar una criptomoneda, una ICO o similar. Ahora bien, es importante que tengáis claro que hay una serie de requisitos muy estricto a la hora de cumplimentar esto, de tener como una presencia en Estonia, una reputación, que sepan los miembros de la empresa cumplan las condiciones de antiblanqueo de capitales, AML, KYC, todo esto es muy importante. Dice... ¿Qué figura fiscal tiene en España el owner de una startup? ¿Qué figura fiscal tiene en España el owner de una startup en Estonia? Pues es accionista de una empresa en Estonia, ni más ni menos. Dice, a ver... si la mayoría de mis clientes están en España, ¿puedo iniciar con la e-residency o debo esperar a tener clientes en otros países? No hay ningún problema de dónde son tus clientes. El que tus clientes estén en un sitio o en otro no afecta para nada. Factores más importantes son que tengas una oficina, por ejemplo, en España con empleados, pues sería una mala situación, que sea un restaurante, etcétera. Lo que he comentado de que no esté centrado en un establecimiento físico, un establecimiento permanente en vuestra actividad. Pero que tus clientes sean de España o no sean de España, eso no afecta. Can I distribute? ¿Puedo distribuir dividendos cada mes o una vez al año? Puedes distribuir dividendos generalmente una vez al año. Bajo circunstancias excepcionales se podría llegar a distribuir dividendos 2 veces al año, pero generalmente es una vez al año. ¿De acuerdo? Si España considera la residencia permanente, ¿podrías especificar un poco más qué aspecto cambiarían? Sobre todo, importante que perdéis todas las ventajas del sistema fiscal estonio. Es decir, tendréis que pagar desde el primer euro como se paga en España. No tendréis esta no tasación a menos que haya distribución de beneficios. ¿De acuerdo? Esa es lo fundamentalmente que se pierde. Es posible que tengáis otras limitaciones, como por ejemplo que se os obligue a haceros autónomos, gestionar una empresa, estaréis sometidos a la fiscalidad española, con las ventajas, que aún así puede ser muy importante, de tener la administración online estonia, que eso está muy bien. Hola Ignacio, ¿puedo crear una empresa de FBA de Amazon y luego cambiarla a una consultoría? Eso también es muy buena pregunta. Efectivamente, este tránsito que puede ser muy problemático en unos países si el negocio no funciona, remodelarlo por ejemplo, un Amazon FBA o un dropshipping, pasar a una consultoría. Esto es perfectamente posible y no hay ningún problema. No supone el mayor trauma en Estonia.
Dice, ¿cómo puedo pagar salario a personas que trabajan bajo modalidad de teletrabajo? ¿Cómo puedo pagar salarios a personas que trabajan bajo modalidad de teletrabajo desde cualquier parte del mundo y en España? Eso es también muy importante. Vuestra empresa en Estonia puede tener empleados fuera de Estonia y dentro de Estonia. Los empleados que estén en Estonia, al ser empleados estonios de una empresa en Estonia, reciben su sueldo y tenéis que pagar por ellos pues como si fuera una empresa española que contrata a un empleado español. Seguridad social, todo este tipo de impuestos, ¿de acuerdo? Por ellos. Ahora, si son empleados de fuera de Estonia, también los podéis contratar, solo que en ese caso no pagáis impuestos por su actividad porque no estáis contribuyendo ni a su pensión ni a su seguridad social. Eso es importante que lo sepáis y que también se lo comuniquéis a esta persona. Pero en ese caso a lo mejor llegar a un acuerdo privado para pagarle un servicio privado de salud, por ejemplo, Sanitas en España o cualquier cosa así. Ahora, importante que siempre que contratáis empleados fuera de Estonia, habléis con un abogado o un contable en Estonia, de ese país. Imaginaros, contratáis una persona de México, ¿de acuerdo? Pues hablar siempre con un abogado de México para que os dé el ok y os diga no hay problema en que una empresa extranjera, Estonia en este caso, contrate a un empleado en México, porque dependiendo del país, varía de país a país, esto puede ser a lo mejor, puede requerir algún tipo de papeleo extra, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el impuesto máximo sobre beneficios en Estonia? Siempre es el mismo, no cambias, 25%, ¿de acuerdo? Estonia. And things don't go well. What are the costs and implications of closing your business here? Cerrar una empresa en Estonia es igual que cerrarla en otras partes del mundo. Tiene una serie de requisitos, es decir, tiene que pasar un tiempo para que las personas, pues otras empresas, etcétera, haciendas, se aseguren de que no tienes deudas, de que todo está bien, de que las cuentas están en orden. Esto puede llevar unos meses, hasta 8 o 9 meses, y el coste es similar al coste en cualquier otra parte. Pueden ser de cientos de euros, 200, 300, 400 euros, a miles de euros. Generalmente suele ser en torno a los 1.000 euros, ¿de acuerdo? Eso es bastante estándar en el resto de Europa. Así que es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Lanzaros, pero cuando ya sepáis que tenéis negocio, vaya. Dice, ¿puedo tener más de una empresa registrada en Estonia? Sí, claro, perfectamente. Se puede tener más de una empresa en Estonia. Can I use the same? ¿Puedo usar la misma tarjeta de e-resident para tener dos empresas en Estonia o más? Efectivamente, se puede perfectamente porque la tarjeta de e-residency es una identidad digital. Es la identidad digital que te da acceso a abrir las empresas en Estonia. Nada más, no se duplica, es como una identidad tuya digital emitida por el gobierno de Estonia. No me queda claro la parte de que si tienes una empresa de dropshipping no hace falta VAT. No es que no le haga falta VAT, sí le hace falta VAT. La cosa es que al ser una empresa de dropshipping y no tener almacén en Estonia, las autoridades estonias, es decir, la Hacienda de Estonia, no te va a dar un número de VAT porque no tienes, tu actividad no está pasando en Estonia, ¿vale? Con lo cual, no tienes número de VAT, eso significa que no añades IVA a tus facturas y que no puedes desgravarte el IVA que te aplican otros. Sí que es verdad que si superas, como os he comentado, ese límite en diversos países de la Unión Europea, donde sí hay VAT, ese límite de ventas, que cada país tiene el suyo, ahí sí que tendréis que sacaros el número de VAT, pero no en Estonia, sino en Francia o en Alemania o en Italia. Dice, a ver. Básicamente, ¿qué tipo de empresas son las que más se adaptan con el modelo digital de Estonia? Básicamente, cualquier empresa que ofrezca sus servicios online y no necesite un local o un establecimiento permanente, una localización física para funcionar. Por ejemplo, pongo muchos ejemplos interesantes. Si tenéis una startup y estáis intentando desarrollar el siguiente Uber o el siguiente Cabify. Si tenéis una agencia de diseño, una agencia de marketing online, sois programadores freelance o sois un programador o tenéis una agencia de programación, todas estas actividades que se desarrollan online, sois community manager, queréis montar un negocio de venta de entradas para eventos online, todas estas cosas se pueden hacer online. Esas son básicamente los negocios que están mejor diseñados para la empresa en Estonia. Dice,
Si tiene una empresa que tiene, ¿cuántos agrega a alguien como board member? Dice, si se tiene la empresa constituida en Estonia, ¿cómo agrego a alguien como board member o director? ¿Y cuánto hay que pagar? En Estonia es sorprendentemente fácil añadir a un director a tu empresa. Se puede hacer online en menos de 5 minutos, literalmente, y cuesta, si no me equivoco, os lo voy a decir un poco de memoria, pero cuesta 18 euros el trámite. Con lo cual podéis ver que es una cosa bastante interesante. Dice Ignacio, mi duda. Dice, somos una startup de blockchain. Estamos en una incubadora americana trabajando para obtener la primera financiación. Ahora mismo estamos todos basados en España, pero queremos ser geográficamente independientes. Eso está muy bien. Preguntas. ¿Cuántos miembros fundadores deberían no ser residentes fiscales en España para no tener problemas? Hombre, a ver, si queréis, lo interesante es que España no puede afirmar que la mayoría de la actividad de los directores se genera en un solo país, o en España en este caso. Con lo cual, si tenéis 4 miembros y 2 viven en un sitio y 2 viven en otro, pues ya no hay 51% en ningún sitio. Ahí tenéis también que saber que, claro, las haciendas son siempre las haciendas. Siempre van a tratar de buscar las cosquillas, pero la ley os dice que tenéis que intentar que no haya una mayoría de actividad que se desarrolle en un solo país. Eso significa una mayoría de board members o directores viviendo en un país concreto. Ya tengo la residencia electrónica, pero aún no he abierto la empresa. ¿Tengo que pagar alguna cuota aunque no tenga ingresos al principio? Eso es muy interesante. No, efectivamente. Puedes tener la residencia, la tarjeta de e-resident años y años y años y no tienes por qué abrir una empresa ahora, la puedes abrir o no abrirla, o abrirla en el futuro. No se tiene que pagar ninguna cuota por tener la e-residencia. Sí es verdad que la tarjeta de e-resident, el certificado, caduca a los 5 años. Eso significa que a los 5 años tendréis que volver a solicitar la e-residency y se tiene que pagar la cuota de reiniciar la e-residency. Y creo que vamos a ir a la última pregunta. Let's go for the last question, Mats, if you want. Sure. Ok, la última pregunta. Vamos a ver. Muchas gracias. La parte administrativa, sí, hay problemas. Dice, de consultas, está la persona. Tiene sueldo de... A ver. En el caso, si yo cobro solo se paga una vez el registro. El registro de la empresa solo se paga una vez y no hay que hacer ningún mantenimiento de la empresa, ni hay que renovarla, ni nada de eso. Eso sí, tenéis que hacer la contabilidad, importante todos los meses, y para eso están los proveedores de servicio como tu empresa en Estonia. No hay ningún mantenimiento mensual ni anual, salvo que tenéis que hacer la contabilidad y tenéis que tener cuidado porque algunos proveedores se os cobran por la oficina virtual. Nosotros la damos gratis, pero sí es verdad que hay gente que la cobra, entonces tenéis que tener en cuenta esos gastos, como he comentado. Y yo creo que ha estado bastante bien, hemos respondido un montón de preguntas, pero dicho esto, por favor, si tenéis más dudas, no olvidéis que os podemos ayudar a resolverlas en tuempresaestonia.com. Nos contestáis, tenemos un chatbot de estos chat donde se conecta la gente, os pueden resolver las dudas, podéis enviarnos un email, un mensaje y no hay ningún problema. Incluso nos preguntaba una persona sobre la posibilidad de tener una consultoría, se puede tener, no hay ningún problema. Así que muchísimas gracias por haber estado y ha sido un placer. Espero que os haya sido útil e informativo porque para mí fue realmente un cambio importante en mi vida, me permitió mi negocio despegar y a mi vida en particular despegar a donde yo quería que fuera y por eso lo recomiendo y soy un embajador del programa e-Residency. So, Mats, I think we can wrap it up. Ok, muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a todos por su activa participación. Muchas gracias. Chao. Chao.